Este centavo casi terminó perdido entre monedas sin valor, pero en una subasta privada, alguien juró haber visto una pieza similar venderse de forma silenciosa por una cifra que dejó a todos helados. Y lo más inquietante es que podría seguir circulando hoy mismo en el cambio de cualquier tienda. Nadie le prestó atención al principio. Era un simple centavo de 1994 de Lincoln, el tipo de moneda que pasa de mano en mano sin una segunda mirada. Pero en el mundo del coleccionismo, a veces lo más común es exactamente donde se esconden los errores más peligrosos y más valiosos. Porque este no es un centavo cualquiera. Se habla de ejemplares sin marca de seca, de acuñaciones extrañas, de detalles microscópicos que solo aparecen cuando la luz golpea el metal en el ángulo correcto. Y en ese pequeño error, podría estar escondida una fortuna. Un coleccionista en Estados Unidos contó que recibió una moneda aparentemente normal en un lote de cambio de banco. Nada especial, hasta que bajo aumento notó algo extraño, una ausencia sutil de marca, un relieve ligeramente desplazado, como si la prensa hubiera fallado por una fracción de segundo. Ese fue el inicio de una historia que cambiaría su vida. Pero lo más perturbador es esto, no todos los expertos están de acuerdo. Algunos dicen que estas piezas son simples variaciones sin valor. Otros aseguran que, en casos extremadamente raros, una combinación específica de errores podría disparar su valor hasta cifras casi irreales. Y aquí es donde empieza el misterio que ha encendido foros enteros de coleccionistas. Porque se rumorea que existe una variante del centavo de 1994 que, en condiciones casi imposibles, ha alcanzado valores cercanos a $1 million en ventas privadas. Nadie lo confirma del todo. Nadie quiere dar detalles completos. Pero los rumores no desaparecen, solo crecen. Y lo más inquietante es que algunos vendedores afirman que los compradores profesionales no buscan monedas perfectas, buscan imperfecciones. Pero lo que pasó después sorprendió incluso a los veteranos del hobby. Un comerciante de monedas en el Medio Oeste recibió una llamada de un cliente que no quiso revelar su identidad. Solo dijo una frase: tengo un 1994 que no parece normal. Cuando lo vio, el comerciante cambió de expresión inmediatamente. Guardó silencio. Y pidió cerrar la tienda temprano. Porque lo que tenía frente a él no era solo desgaste o suciedad. Era algo más extraño. Algo que, según él, solo había visto un par de veces en décadas. Y en ese momento comenzó la pregunta que lo cambió todo: ¿y si este tipo de centavo está pasando desapercibido en bolsillos de millones de personas? Pero lo que nadie esperaba era la siguiente revelación. Algunos registros no oficiales mencionan ventas donde errores de acuñación extremadamente raros en centavos modernos han alcanzado cifras de $1 million en el mercado privado, especialmente cuando combinan falta de marca de seca, doble acuñación sutil y estado casi perfecto. No es común. No es garantizado. Pero el simple hecho de que exista la posibilidad ya ha vuelto loco al mundo del coleccionismo. Y aquí es donde el suspenso se vuelve real. Porque la mayoría de la gente cree que una moneda valiosa se ve valiosa. Brilla más. Está más limpia. Es diferente a simple vista. Pero este tipo de centavos engaña a todos. Pueden verse completamente normales hasta que se revisan con lupa profesional. Un coleccionista dijo algo que todavía se repite en convenciones: el error no grita. Susurra. Y en el caso del centavo de 1994, ese susurro podría valer una fortuna. Pero aún hay algo más extraño. Se han reportado casos donde familias enteras gastaron monedas raras sin saberlo, en cafeterías, máquinas expendedoras o simples compras de supermercado. Y en retrospectiva, algunos de esos cambios podrían haber contenido piezas que hoy serían el sueño de cualquier coleccionista. Uno de esos casos involucra a un hombre que revisaba monedas antiguas por hobby. No era experto. Solo curioso. Hasta que un día, encontró un centavo que parecía ligeramente distinto. Lo guardó en un cajón durante años sin importancia.
Cuando finalmente lo evaluaron, el silencio en la sala fue inmediato. Porque lo que parecía una moneda de 1 centavo, comenzó a ser discutido en términos de potencial extraordinario. Y aquí es donde todo se complica. No todos los 1994 sin marca o con variaciones tienen valor. De hecho, la mayoría no vale más que su denominación. Pero en el mundo del coleccionismo, es esa pequeña fracción de error, esa combinación casi imposible, lo que separa lo común de lo extraordinario. Y si estás pensando que esto suena exagerado, espera. Porque los expertos realmente advierten que la emoción del hallazgo puede engañar. Muchas personas creen tener una pieza rara, pero solo unas pocas cumplen los criterios exactos que los compradores buscan en subastas serias. Y aún así, la búsqueda continúa. Porque la posibilidad es lo que alimenta todo este mercado. La idea de que una moneda olvidada en un bolsillo pueda convertirse en una ganancia inesperada sigue atrayendo a miles de personas cada año. Pero ahora viene lo más importante, lo que realmente debes mirar. Si alguna vez tienes en tus manos 1 centavo de 1994, lo primero es observar la marca de seca. Busca si tiene DOS o si aparentemente no tiene ninguna marca. Luego, revisa el relieve de Lincoln en el anverso, si hay doble imagen, incluso muy sutil, puede ser una señal de error de acuñación. Después, mira el borde y el acabado general. Cualquier inconsistencia en la textura del metal, cualquier sombra extraña en las letras, cualquier alineación fuera de lo normal puede ser relevante. Pero cuidado, la mayoría de las variaciones son simples desgaste, no rarezas valiosas. El error más común es asumir valor sin verificación profesional. Los verdaderos coleccionistas siempre confirman con expertos antes de tomar decisiones. Pero si alguna vez encuentras una combinación exacta de error, preservación y rareza, el impacto puede ser enorme. Porque en el mundo del coleccionismo, un simple centavo puede cambiar una vida entera en cuestión de segundos. Y ahora, mientras millones de monedas siguen pasando de mano en mano sin ser observadas, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántas oportunidades han sido ignoradas sin que nadie lo sepa? Porque este exacto centavo podría estar en tu cajón ahora mismo, y algunos creen que, en las condiciones correctas, podría valer más de $1 millón, un verdadero $1 million escondido a simple vista. Este centavo casi termina perdido entre monedas sin valor, pero un solo ejemplar apareció en una subasta y encendió una locura que todavía hoy divide a coleccionistas en todo Estados Unidos. Un simple Lincoln Penny de 1976 el tipo de moneda que millones de personas han sostenido sin mirarla 2 veces, pero que algunos expertos aseguran que, en condiciones extremadamente raras, podría alcanzar cifras que rozan el sueño imposible, incluso acercándose a los $1 million en el mercado de coleccionismo más especulativo. Y aquí es donde todo se vuelve extraño, porque la mayoría de estos centavos no valen más que 1 centavo. Pero unos pocos, escondidos entre millones, podrían tener errores de acuñación tan raros que los convierten en piezas de obsesión para coleccionistas. Nadie le prestó atención a este tipo de moneda durante años, hasta que un hombre, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, decidió revisar una vieja colección heredada de su abuelo. Bolsas polvorientas. Frascos llenos de monedas olvidadas. Y entre todo eso, 1 centavo de 1976 de que parecía completamente normal. Pero lo que no sabía es que, a veces, lo normal es exactamente lo que oculta lo extraordinario. Los expertos cuentan que ciertos Lincoln Pennies de esa época pueden presentar errores de doble acuñación, desplazamientos microscópicos o variaciones en la composición del metal. Detalles casi invisibles, pero que, en el mundo del coleccionismo extremo, cambian todo. Y lo más inquietante es esto, la mayoría de la gente los tiene, y no lo sabe. Pero lo que ocurrió después con aquel centavo cambió la historia de esa colección para siempre. Porque cuando el hombre lo llevó a un comerciante local, la reacción no fue inmediata. El vendedor lo miró, lo giró lentamente bajo la luz, y guardó silencio. Demasiado silencio. Luego dijo algo que el hombre nunca olvidaría.
Esto podría no ser lo que parece. Y ahí empezó la verdadera historia. Durante semanas, la moneda pasó por manos de distintos evaluadores. Algunos dijeron que era común. Otros notaron pequeñas anomalías. Pero uno de ellos insistió en enviarla a un laboratorio especializado. Y fue ahí cuando el ambiente cambió. Porque bajo aumento extremo, apareció algo que no debería estar ahí, una imperfección de acuñación casi imperceptible, el tipo de error que solo ocurre en circunstancias muy específicas de producción. Los coleccionistas se enteraron. Y cuando lo hicieron, el rumor se extendió como fuego. Hay un 1976 de diferente circulando. Podría ser uno de los errores más raros jamás vistos. Algunos dicen que, si el estado es perfecto, su valor podría dispararse a cifras cercanas a $1 million. Pero lo más impactante no era el valor, era la incertidumbre. Porque nadie podía confirmar cuántos existían. Solo uno, o quizá unos pocos, perdidos en circulación. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Porque mientras el mundo del coleccionismo discutía su autenticidad, comenzaron a aparecer más historias. Una mujer en Ohio dijo que encontró uno en una caja registradora vieja. Un ex trabajador de banco afirmó haber visto monedas similares pasar desapercibidas durante años. Y cada historia añadía más combustible a la obsesión. Pero lo que realmente volvió esto una locura fue una subasta privada donde un ejemplar similar, supuestamente en estado excepcional, alcanzó cifras inesperadas que hicieron que los coleccionistas se levantaran de sus asientos. Nadie estaba preparado. Y aunque las cifras exactas variaban según la fuente, el rumor se solidificó, en el nivel más alto de calidad, ciertos errores de este tipo pueden alcanzar valores de $1 million en mercados extremadamente competitivos. Pero aquí viene el giro que nadie quiere escuchar. La mayoría de los 1976 de Lincoln Pennies no tienen absolutamente nada especial. Son comunes. Masivos. Olvidables. Y esa es exactamente la trampa. Porque el verdadero peligro para los coleccionistas novatos no es el valor, es la ilusión. Sin embargo, los expertos insisten en que hay señales específicas que podrían indicar que estás frente a uno de estos ejemplares raros. Primero, la fecha y marca de seca, 1976 debe estar claramente visible, pero lo importante es observar la nitidez del grabado. Si ves doble imagen en letras como Liberty o en God We Trust, podrías estar ante un error de acuñación. Segundo, el desgaste no siempre significa poco valor. En algunos casos, los errores sobreviven incluso en monedas circuladas, escondiendo su rareza bajo años de uso. Tercero, el brillo del metal. Algunas variaciones en la composición pueden hacer que el color del centavo sea ligeramente distinto, más rojizo o más apagado de lo normal. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se equivocan. No todo lo que parece raro lo es. De hecho, la mayoría de las supuestas monedas valiosas terminan siendo variaciones comunes o daños posteriores al uso. Y aún así, la esperanza nunca desaparece. Porque cada año, alguien en algún lugar del país descubre una moneda que cambia su vida. Un hombre pagando café en una gasolinera. Una mujer limpiando un cajón antiguo. Un niño revisando monedas heredadas sin entender su importancia. Y de repente, un objeto de un centavo se convierte en una historia que circula entre coleccionistas de todo el mundo. Pero volvamos a aquel supuesto 1976 Después de meses de análisis, discusiones y controversia, el veredicto final nunca fue completamente unánime. Algunos expertos lo consideraron una pieza interesante pero no única. Otros insistieron en que pertenecía a una categoría de error extremadamente rara. Y así es como estas monedas sobreviven en el misterio, atrapadas entre la certeza y la duda. Pero lo que sí quedó claro fue esto: el mercado de coleccionismo está dispuesto a pagar cifras extraordinarias por lo excepcional, especialmente cuando la historia detrás de la pieza es tan rara como la propia moneda.
Y ahora, aquí está lo más importante si estás leyendo esto con monedas en tu casa. Si encuentras un Lincoln Penny de 1976 no lo descartes de inmediato. Observa cuidadosamente. Busca duplicaciones en las letras. Revisa la claridad del grabado. Compara el color con otros centavos normales. Y sobre todo, no lo limpies. Nunca. Porque un solo movimiento incorrecto puede destruir el valor potencial de una pieza rara. Los coleccionistas más experimentados saben algo que los principiantes ignoran: el valor no siempre está en lo evidente, sino en lo que casi nadie se detiene a mirar. Y ese es el motivo por el que estas historias siguen creciendo. Porque mientras millones de personas gastan monedas sin pensarlo dos veces, hay una pequeña posibilidad, remota, pero real, de que una de ellas sea extraordinaria. Y cuando eso ocurre, la vida cambia en un instante. Un objeto olvidado se convierte en una subasta. Una subasta se convierte en una guerra de ofertas. Y una guerra de ofertas puede terminar en cifras que suenan imposibles, incluso $1 million. Pero no necesitas creer en el mito para entender la lección. Solo necesitas mirar con más atención lo que ya tienes en tus manos. Porque la próxima vez que recibas cambio en una tienda, o abras un viejo frasco de monedas en casa, podrías estar sosteniendo algo que el resto del mundo aún no ha descubierto. Y si ese pequeño centavo de 1976 resulta ser uno de esos raros errores de acuñación que los expertos aún debaten, entonces no sería solo una moneda. Sería una de las historias más increíbles del coleccionismo moderno. Y ese mismo instante podría convertir lo ordinario en algo irrepetible. Porque a veces, lo que parece insignificante, es exactamente lo que el mundo está buscando. Y este exacto centavo podría estar en tu cajón ahora mismo, y su valor podría superar $1 millón. Este centavo casi terminó en la basura, y hoy hay rumores de que puede haber alcanzado cifras cercanas a los $1 million en el mundo de los coleccionistas más obsesionados del planeta. Nadie le prestó atención al principio. Un simple 1991 de Lincoln Penny. Un centavo común, de esos que pasan de mano en mano, que ruedan por el piso de una tienda, que se pierden en los asientos de un auto, hasta que alguien notó algo que no encajaba. Algo pequeño. Algo casi invisible. Pero en el mundo de la numismática, los detalles invisibles son los que cambian destinos enteros. Y lo más inquietante es esto: ese tipo de error no debería existir. Porque en 1991, la Casa de la Moneda de Denver estaba bajo estrictos controles. Producción masiva, estándares precisos, supervisión constante. Y sin embargo, algunos ejemplares escaparon con anomalías que hoy están volviendo locos a los coleccionistas. Todo empezó con un hombre cualquiera revisando monedas sueltas en un frasco de vidrio. Nada especial. Monedas de café, cambio de supermercado, monedas olvidadas durante años. Pero cuando ese centavo cayó sobre la mesa, algo brilló distinto. No era el brillo normal del cobre. Era otra cosa. Y lo que descubrió después no solo cambió su suerte, sino que abrió una pregunta que todavía hoy divide a los expertos. ¿Cuántos de estos están todavía circulando sin ser detectados? Pero lo más impactante llegó después, porque este no era un hallazgo aislado. Era parte de un misterio mucho más grande. Un misterio que algunos coleccionistas aseguran que puede empujar el valor de ciertas piezas hasta cifras cercanas a los $1 million, aunque otros lo niegan con la misma intensidad. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para cualquier persona que tenga monedas sueltas en casa. Porque este centavo no parece especial a primera vista. De hecho, parece completamente ordinario. Lincoln mirando hacia la derecha. El año 1991 marcado con claridad. La de Denver en su lugar habitual. Nada fuera de lo normal, o al menos eso creen la mayoría. Pero los ojos entrenados ven otra historia. Una historia de errores de acuñación extremadamente raros. Dobles golpes casi imperceptibles.
desalineaciones mínimas del troquel. Y en algunos casos reportados, combinaciones de características que no deberían coexistir en una misma pieza. Y ahí es donde los rumores comenzaron a crecer. Porque algunos ejemplares fueron enviados a subastas privadas, y nunca se revelaron todas las cifras. Solo filtraciones. Solo susurros. Se vendió por una cifra que nadie esperaba. Hubo una puja silenciosa entre dos coleccionistas. Los expertos quedaron en shock. Y luego el silencio. Pero lo que nadie contaba era lo que venía después. Porque un segundo hallazgo cambió todo. Un coleccionista en el medio oeste de Estados Unidos afirmó haber encontrado un 1991 de Lincoln Penny con un error tan inusual que lo llevó directamente a evaluación profesional. No era solo desgaste. No era solo suciedad. Era algo grabado en la propia acuñación de la moneda. Y cuando los especialistas lo vieron, se quedaron sin palabras. Uno de ellos, según relatos del mercado secundario, simplemente dijo, esto no debería existir. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Esa misma pieza no apareció en catálogos públicos después. Desapareció en manos privadas. Y cuando eso ocurre en el mundo de los coleccionistas, el misterio se vuelve más valioso que el objeto mismo. Porque el secreto empieza a inflar el mito. Y el mito empuja los precios. Pero aún no hemos llegado a lo más impactante. Porque hay una variante específica del 1991 de que es la que realmente enciende la obsesión, ejemplares con errores de acuñación múltiples, combinando detalles de troquel repunzonado y características fuera de estándar que solo se detectan bajo aumento. Y aquí es donde muchos cometen el error fatal. Creen que cualquier 1991 vale algo especial. Y no es así. La mayoría valen exactamente un centavo. Pero unos pocos, extremadamente pocos, pueden desencadenar guerras de ofertas entre coleccionistas privados. Y en esas guerras, las cifras se disparan. Algunos hablan de decenas de miles. Otros, más polémicos, mencionan cifras exageradas que rozan los $1 million, alimentadas por rumores de piezas únicas o casi únicas que nunca han sido confirmadas oficialmente en circulación pública. Pero lo más inquietante no es el precio. Es lo fácil que es pasarlo por alto. Porque este centavo puede estar en un tarro de cocina. En una caja de herramientas. En una alcancía olvidada desde los años 90. Y nadie lo mira dos veces. Hasta que alguien lo hace. Un comerciante de monedas una vez contó que un cliente le llevó una bolsa entera de centavos mezclados. Nada parecía especial. Pero uno de ellos tenía una ligera anomalía en la impresión de la D. Tan leve que la mayoría lo habría ignorado. Pero él no. Y lo separó. Y esa decisión cambió toda la conversación. Porque al ser evaluado con lupa profesional, ese pequeño detalle abrió la puerta a una clasificación mucho más rara de lo esperado. Y en ese momento, el ambiente cambió. Los coleccionistas comenzaron a preguntar lo mismo. ¿Cuántos más como este existen? ¿Cuántos están todavía circulando? ¿Y si ya han pasado por nuestras manos sin que lo supiéramos? Y ahí es donde la historia se vuelve casi obsesiva. Porque cada semana aparecen nuevas monedas sospechosas. Algunas falsas esperanzas. Otras, auténticos rompecabezas. Pero el 1991 de Lincoln Penny sigue ocupando un lugar especial en esta narrativa porque representa algo más grande que una simple moneda. Representa la posibilidad. La posibilidad de que lo ordinario no sea ordinario. La posibilidad de que el cambio del supermercado esconda una historia que aún no ha sido contada. Y ahora viene el momento crítico, el que separa la ilusión de la realidad. ¿Cómo identificar este centavo? Primero, observa el año, 1991. Luego, confirma la marca de seca, una de Denver claramente visible bajo la fecha. Pero no te detengas ahí.
Lo importante está en los detalles. Busca cualquier duplicación en las letras de Liberty o en el lema "In God We Trust". Observa si hay sombras dobles, bordes ligeramente desplazados o líneas que parecen superpuestas. Después, revisa el retrato de Lincoln. Si notas un doble contorno en la cara, especialmente en la mandíbula o la oreja, estás ante una señal de alerta numismática. Y por último, el estado general de la acuñación. Errores auténticos no parecen daño aleatorio. Tienen consistencia. Tienen estructura. Tienen patrón. Pero aquí viene la advertencia que los expertos repiten constantemente: la mayoría de las piezas raras que la gente cree encontrar, no lo son. Son desgaste natural. Son golpes. Son contaminación de superficie. Y aún así, cada tanto aparece uno que rompe todas las reglas. Uno que pasa de mano en mano durante años sin ser notado. Uno que, en el momento correcto, aparece frente a alguien que sí sabe que está mirando. Y ese instante lo cambia todo. Porque en el mundo de los coleccionistas, un solo hallazgo puede reescribir historias enteras. Puede convertir una colección olvidada en una fortuna inesperada. Puede transformar un bolsillo común en una oportunidad irrepetible. Y aunque la mayoría de estos 1991 de Lincoln Pennies no valen más que su valor nominal, el simple hecho de que algunos casos hayan alcanzado cifras extraordinarias mantiene viva la búsqueda. Una búsqueda que no se detiene. Una búsqueda que ocurre en cocinas, en garajes, en cajas viejas llenas de polvo. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, y las monedas siguen circulando. Sin que nadie se dé cuenta. Porque esa es la parte más inquietante de todo esto. Lo extraordinario no siempre llega con advertencias. A veces, ya está en tus manos. Y puede que este mismo centavo, el 1991 de Lincoln Penny del que muchos hablan en voz baja en el mundo de la numismática, esté esperando ser descubierto en el lugar más común de todos. Un cajón. Un frasco. Una simple bolsa de cambio olvidada. Y si eso ocurre, la historia de una sola moneda podría cambiar para siempre. Porque este exacto penny podría estar en tu cajón ahora mismo, y en los círculos más extremos de coleccionistas, se habla de cifras que, en casos excepcionales y sin confirmar, rozan los $1,000,000.